que les montan 4 motores, 2 toneladas de cocaína, y con esos 4 motores y llegan a Honduras con una rapidez de la noche para la mañana, pudiéramos decir, que pudieran llegar a las costas hondureñas. Pero la Guardia Costera tiene una especie de bloque que comienza en Colombia y tiene por el otro lado a Curazao. Entonces, allí les hacen como una especie de muro de contención a los traficantes de drogas. A estos son 2 grupos de traficantes que fueron detenidos, fueron enviados a Curazao. Leí la nota, la droga me pareció raro, fue destruida por las autoridades curazaoleñas. Evidentemente, les tomarían video, fotografías, X, para que quede la prueba de que existió la droga, y estas personas van a ser juzgadas en territorio de los Países Bajos. Ayer hubo un evento en Naciones Unidas que ha sido un evento previo a la Asamblea General que se va a realizar a partir de esta semana, donde los líderes mundiales firmaron un pacto de futuro abriendo las puertas a la reestructuración de la ONU. El documento traía entre los elementos importantes la reducción de las emisiones de carbono y algunos acuerdos de carácter, sobre todo, de contaminación. ¿Quiénes no firmaron el documento? No firmó China, no firmó Rusia, no firmó Bielorrusia y no firmó Venezuela. Venezuela tampoco quiso firmar. Leo la nota: los mandatarios de los 193 países de la ONU adoptaron este domingo un pacto para el futuro de la humanidad, pese a la oposición de países como Rusia, Venezuela o Nicaragua. Dichos desafíos van desde la paz o el derecho internacional, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que eso hay que reformarlo. No puede ser que 5 países decidan por el resto del mundo, como si estuviese terminando la Segunda Guerra Mundial, que ya terminó hace bastante rato atrás. Pese a la oposición de países, la arquitectura financiera mundial o el cambio climático o asuntos más innovadores como la inteligencia artificial. Ahora quiero pasarme un poco, mis queridos amigos, a un medio donde la noticia que tiene que ver con el Ejecutivo Nacional, con el Gobierno Nacional, es importante, porque necesitamos saber qué están pensando, y además es nuestro deber y nuestra obligación presentar, digamos, qué está pensando los voceros del gobierno y los voceros de la oposición, de esta oposición que ustedes conocen, ¿no? Digamos, que ustedes ya se las voy identificando. Ustedes saben identificarlas, yo no les voy a hacer una mención tan explícita al respecto. Pérez Pirel aseguró que Edmundo González Urrutia se ha convertido en el muñeco de trapo de la política interna española. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Decir. No, es decir, si es posible. No, se nos mete una cosa ahí. Bueno, él dice acá que Edmundo González Urrutia pasó de la dictadura de María Corina a la dictadura de Leopoldo López, Antonio Ledesma y ahora del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Por otra parte, hay una declaración que da Juan Carlos Alvarado. Este es el jefe del COPEI judicializado. Algo no les informé. El periodista David Placer insinúa que pudieran devolverle primero justicia a Capriles y a Tomás Guanipa no a cambio, porque ellos tienen la intención de participar en el proceso electoral. Entonces, el gobierno va a necesitar un mecanismo que le permita el año próximo aparecer como que la cosa en Venezuela está estable, que la democracia sigue funcionando. La oposición, por su parte, necesita no salirse de la ruta electoral, porque si te sales de la ruta electoral, lo que te queda es la ruta violenta. En política las cosas funcionan así. Entonces, probablemente un importante sector de la oposición va a querer seguir en la ruta electoral. Habrá que ver qué piensa María Corina y Vente Venezuela, que hoy es la fuerza política más importante del país, pero si juega equivocadamente, no sé
cuál será el juego acertado, eso depende de la opinión pública, pero si juega equivocadamente le pudiera pasar lo que ya la experiencia dice que le pasó a Leopoldo López, que era el chivo que más miccionaba en Venezuela, y de pronto Leopoldo es uno de los hombres odiados del país. Ramos Ayub, ustedes recuerdan cuando Ramos Ayub todo el mundo decía que ese hombre iba a ser presidente en el 2016 y hoy ni habla, ya está anciano, pero ni habla, desaparecido en acción. Juan Guaidó tuvo el 70% del apoyo de la población venezolana y hoy es una sombra y odiado por factores de la oposición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si María Corina juega bien, pudiera no entrar en esa lista. Si juega mal, la historia es cruel. La historia suele ser cruel. Inglaterra amaba a Winston Churchill hasta que lo dejó de amar y perdió las elecciones. Francia amaba al señor de Gaulle hasta que perdió las elecciones. Los pueblos no se enamoran indefinidamente de los políticos a menos que los políticos lleven una sintonía con lo que piensa la población, mayoritariamente la población. Entonces, me detuve acá porque había olvidado eso a la cual hizo referencia. Yo no estoy asegurando que eso vaya a ocurrir. El periodista David Placer, que está en Madrid, pero está bien informado sobre la posibilidad de que le devuelvan a Capriles primero justicia y se la quiten a estos señores de esta oposición a la que pertenece a Juan Carlos Alvarado, quien aseveró que el país merece una representación de la democracia cristiana. Debemos garantizar que la representación en la Convención Nacional sea de personas comprometidas con la ruta cívica, pacífica, constitucional y sobre todo electoral, dijo este señor dirigente del COPEI judicializado. Recuerden que hay dos COPEI, el COPEI que llaman el COPEI OTCA, que es el COPEI que se opone a Maduro, y este COPEI, que es el COPEI judicializado, que convive un poco más con Maduro. También otro señor que se llama Luis Ratti convocó a la unidad de la nueva oposición. No dejen de perderle decían los viejos venezolanos de una época, no le pierdan la pisada, no le pierdan los pasos a esto. Miren, escuchen. Ratti convocó a la unidad de la nueva oposición en Venezuela. Estamos convencidos de que es el momento de hacer esfuerzos para lograr una unidad de la nueva oposición en el país, a pesar de algunas diferencias en todos los discursos que existen hoy. Hay un gran consenso. ¿Qué necesitaría el gobierno de Nicolás Maduro con respecto a esa oposición? Bueno, el archipiélago no le funcionó. No le funcionó Soluciones con Fermín por allá solito, el Acción Democrática Bernabé por allá solito, porque sacaron nada de la votación. Entre todos sacaron el 2% de la votación, según la página conresultadosvenezuela.com. Por lo tanto, estos van a tener que sufrir un reacomodo porque divididos son poquiticos, juntos no sabemos cuánto llegarán a ser. Por eso la vocería va en esa dirección. Tanto la de Juan Carlos Alvarado del COPEI judicializado como la del señor Ratti. Y creo que tenemos algo más acá. Bueno, esta es la del ministro de Educación, que ya les hablé de ello. Ayer estuvo el señor Brito en el programa que dirige Carvajalino. Ustedes saben quién es Carvajalino, uno de los comunicadores, él no es periodista, de los comunicadores más radicales, digamos, cercanos o militantes del PSV. José Brito reveló que Ramón Guillermo Aveledo fue quien trajo a Edmundo González desde España para que fuera el candidato tapa. Sin embargo, al final María Corina tuvo que aceptar a regañadientes la candidatura de Edmundo porque su candidata era Corina Joris. José Brito afirmó que los diputados del Parlamento español deben pedir cuentas a Edmundo González por afirmar que fue coaccionado a asilarse en España. ¿Cómo es eso que él llegó a España sin ningún tipo de negociación cuando todos sabemos que el asilo es una negociación? El asilo no es una negociación. Él está diciendo, ni siquiera puedo decir una verdad, está falseando la realidad. El asilo no es una negociación, el asilo es una norma, que son los acuerdos de Viena sobre asilo político, y el país
asila o no asila de acuerdo a la documentación que presente la persona. Como en el caso de Edmundo González, es noticias crímenes, es público que tenía una orden de aprehensión, pues ya con esa, sencillamente con esa noticia ya el país puede darle el asilo. Y el país que lo asila pide el salvoconducto. Por lo tanto,